Las palabras que Jesucristo dijo en Mateo 24 como señal de los últimos tiempos o de su segunda venida se está cumpliendo fielmente ya. En el verso 12 él dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habla de la multiplicación de la maldad. O sea que la señal dada por el Señor para su segunda venida fue la multiplicación de la maldad o mucho pecado. También comparó el tiempo de su segunda venida como en los días de Noé. En Mateo 24:37 cita de Génesis que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerde que en los días de Noé, la Biblia dice en Génesis que se había multiplicado tanto la maldad de los hombres que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Dice la Biblia que todo designio de los pensamientos de ellos, era toda decisión mental que se llevaba luego a cabo en acciones, era de continuo solamente el mal. Y creo que estamos viviendo esos últimos tiempos porque la maldad está llegando a los extremos. Ya casi no tenemos conciencia de lo que hacemos. Se cometen las más graves aberraciones y se consideran ya como algo natural. La sensibilidad que teníamos antes ya no existe. Yo recuerdo tiempos atrás, buen tiempo atrás, había una revista que se consideraba muy amarillista, Alarma, casos de la vida real. ¿Cuántos se acuerdan de esa revista? Y salían los personas accidentadas, ensangrentados, y se miraba como una revista muy extrema. Pero ahora la televisión pone los videos de las ejecuciones que el narcotráfico hace de otros así, abiertamente. Ver cómo descargan un arma de alto calibre y quitan la vida a las personas. Cómo se sacuden sus cuerpos abandonando la vida. Cómo están en las calles tirados, desmembrados en bolsas. Ya no es escandaloso, ya es normal. Amén. Y viendo esas imágenes una vez tras vez, se está haciendo que las personas ya lo miren como algo natural. La guerra ya es algo natural. El aborto, que es tan cruel, es uno de los crímenes más despiadados de la actualidad, ya es natural. Aleluya. La infidelidad, el tráfico de drogas, el divorcio, la unión libre, el crimen, la violencia, la pornografía, queridos hermanos, está cobrando la factura muy cara. ¿Sabe usted que las mejores universidades del mundo, el problema número uno y por la que la juventud más ayuda está pidiendo es porque están sumergidos en la pornografía y se dieron cuenta demasiado tarde lo destructiva que está resultando para sus vidas? Ya no es la tentación de ver aquello, y ahora ya es la exigencia de mirarlo. Y cuando una persona se mete tanto en eso, se da cuenta demasiado tarde lo destructiva que es para sus sentimientos, sus emociones y para su realidad. ¿Sabe usted que una persona que se dedica mucho a la pornografía o a la infidelidad termina muy pronto siendo una persona estéril o impotente? Y no solamente es eso, le roba su felicidad. Y se dan cuenta que sin mirar esas imágenes que no pueden durar más de un minuto, porque esa es una obra del diablo y es muy astuta. La imaginación, las imágenes cambian una tras otra y mantienen a la persona idiotizada, y luego se abre su corazón, su mente a las emociones y un montón de demonios que se meten y luego terminan controlando sus vidas. Y demasiado tarde se dan cuenta que esa voz interna que les reclama mirar aquello que es prohibido ya no les permite un tiempo de paz. Pero ya todas esas cosas ahora son normales.
porque la maldad está llegando al extremo. Y ese es un anuncio de que el Señor Jesucristo no tarda su venida. El pecado es así de destructivo. Es un enemigo muy amigable que nunca te dice lo que sucederá al final. Vamos a ver en esta noche 4 cosas de cómo David ve el pecado en el Salmo 51. Número 1, David lo mira como una rebelión. O sea, número 1, el pecado es una rebelión. En el Salmo 51:1, el rey David dijo: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra rebelión, algunos la traducen como transgresión. Ya sea rebelión o transgresión, la idea es que fue una falta cometida en la que se desafió la autoridad de Dios. No fue el resultado de la ingenuidad, fue una obstinación, fue la decisión de desobedecer conscientemente a Dios. David dice: borra mis rebeliones, porque no fue solamente un pecado el cometido. David habla de rebeliones, no de mi rebelión, porque no fue un pecado aislado el que él había cometido, sino una serie de pecados. Uno generó otro y otro generó otro. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, hay una historia fantástica de cómo David fue cayendo. Dice que en el año siguiente, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí empieza la desgracia del rey David, uno de los pecados más graves que David cometió. Él falló demasiado poco, pero este es el que más caro le costó. Amén. Mire, en el verso 1 dice que David se quedó en Jerusalén. Cuando era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, no entendemos muy bien eso, pero era el tiempo en que David debió haber salido a la guerra. Y él envió a Joab y envió a su ejército y envió a todo su ejército y hicieron una gran batalla. Destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Eso lo hicieron sin David. Podemos decir, está bien que David haya enviado a su ejército, porque tenía un ejército muy grande, muy bien organizado. Era un buen rey. Pero el asunto es que él se quedó en Jerusalén y paseándose en la tarde por el terrado del palacio, miró a una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa. En el verso 2 dice la Biblia que él estaba ahí paseándose en el terrado y miró a la mujer y se le hizo hermosa. En el verso 3 él preguntó por ella. En el verso 4 mandó y la tomó. Le dijeron: es mujer de Urías Heteo, uno de tus fieles, uno de los leales de David. Y él no le importó. Dios le está diciendo: hey, ten cuidado, no es tuya, es de otro. Hey, ten cuidado, es de un hombre que te ha sido muy fiel. Sin embargo, el verso 4, él fue y la tomó. En el capítulo 12, versículo 9, la Biblia dice que Dios lo amonestó por un profeta, creo que se llamaba Natán, y le dijo: David, tú mataste a Urías Heteo con la espada de los extranjeros y me menospreciaste. Si usted mira en el segundo libro de Samuel, verso 10, las consecuencias son terribles, por lo cual ahora, dice el Señor, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Mire, el rey David era un hombre experto en la guerra. Su primer encuentro, su primer batalla fue Goliat y lo derribó tremendamente con una piedra. Él se amparó en Dios. Y ahora está enfrentando una batalla espiritual y el hombre le faltó discernimiento. Por un momento quizás de pereza, por un descuido. Supongamos que ese día David no oró. Ese día quizás David no adoró a Dios.
El asunto es que él debió de estar en el campo de batalla y ahora está enfrentando a una batalla espiritual, para lo cual se encuentra descuidado y débil. Y las consecuencias fueron terribles. Destruyeron a los amonitas, sitiaron Rabá, y el hombre está cometiendo adulterio. Viene el profeta y lo desenmascara. Le da una historia fantástica acerca de un hombre que tenía una corderita y era la única que tenía. Y había un hombre rico y el cual tenía mucho con qué alimentar a un amigo que vino de camino, pero mató la oveja del pobre. Y dice a David: vive Jehová, que ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Y le describió todo lo que hizo. Y la terrible consecuencia de un adulterio fue esta: jamás se apartará de tu casa la espada. Mire lo que pasó. Tiempo después, Amnón, medio hermano de Absalón, y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, la violó. Hizo un plan astuto y malvado, engañó a David, a su propio padre, y violó a su hermana. Y Absalón, en venganza de eso, mató a Amnón. Absalón, tiempo más tarde, se rebela contra su padre y lo quiere matar. Tiempo enseguidita, él viola a las mujeres de su padre en el techo de la casa. Y luego, tiempo después, Adonías se rebela contra el rey David y Salomón lo mata. ¿Por qué? Porque este hombre cometió un adulterio y escondió su pecado. Y en el Salmo 51 y el Salmo 32 son dos declaraciones que David hizo de su pecado, donde él pide misericordia a Dios porque se está secando. Pero el problema es que las consecuencias ya no se pueden apartar de la casa de David. Dios le perdonó la vida, Dios le perdonó su pecado, pero ahora el hombre está manchado. Aleluya. David pide que sus rebeliones sean borradas. O sea, ve sus rebeliones como una lista desagradable que se había registrado en el libro de Dios, porque un pecado lo llevó a otro: la pereza, el ocio, la tentación, la ejecución, la muerte. Así es el pecado. Si cometes un pecado deliberadamente, te llevará a cometer otro, y ese te llevará a otro. Como una deuda pendiente que no podía pagar. Aleluya. Entonces, como no podía pagarla, le pide a Dios que borre sus rebeliones. En el verso 1, borra mis rebeliones, porque no era una sola. En Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Recuerde que usted y yo somos el Israel por adopción, y usted y yo pertenecemos a la tribu de Judá, por cuanto Jesucristo nos compró con su sangre. Él es el Hijo de Judá. Así que este pecado es nuestro. Esta figura es nuestra. Y dice el Señor: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante, en la tabla de su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que es personas que han pecado obstinadamente o rebeldemente. Es una persona que comete pecado consciente de lo que está haciendo. Sabe que lo que está haciendo es malo y lo hace. Esa es una obstinación, una rebelación contra Dios. Eso es un corazón endurecido. Y dice el Señor: ¿piensas que no puedo registrar tu pecado en tu corazón endurecido? Dice: el pecado de Judá está escrito en su corazón con un cincel de hierro y tiene la punta de diamante. Así que por muy duro que pienses que está tu corazón y que no se registrará tu pecado, ahí lo escribiré. Y lo que es más terrible, también está escrito en los cuernos de los altares. ¿Cómo era eso? Una persona que iba y presentaba sacrificio para buscar perdón sin arrepentirse. Los cuernos del altar era un cuadro así. Ahí ponían el animal a quemarse y tenía unos picos. Esos son los cuernos. Cada vez que vengas a ofrecer sacrificio, anotaré allí tu pecado, que es una farsa solamente. Hoy en día, ¿cómo opera eso? Bueno, pues tal vez puedas tener un amante y venir a la casa de Dios y adorar como si no pasara nada.
Y aún pasar al altar y levantar tus manos al cielo para adorar. Y el Señor está escribiendo en el altar tu pecado. ¿Sabe? David es un hombre extraordinario. Y sabe que él no puede pagar la deuda. Por eso suplica, borra mis rebeliones. ¿Cómo estamos nosotros? En Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese versículo es maravilloso. De acuerdo a la palabra de Dios, la humanidad entera disfruta de los beneficios de Dios. Dice en Lamentaciones que nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Y dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. También derrama la lluvia del cielo sobre buenos y malos. Dios ama a la humanidad entera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando habla de esta porción de la palabra, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Eso es mucho más elevado, le da un carácter más elevado a lo que usted y yo somos. Usted y yo somos los hijos de Dios. Y el hecho de que pequemos no quiere decir que no sigamos siendo hijos de Dios. Somos hijos rebeldes. David pecó gravemente y no dejó de ser hijo de Dios. Y Dios lo corrigió con mano dura, pero lo conservó para sí. Cada vez que pecamos nosotros, Dios no nos deja de amar. El asunto es que cuando pedimos perdón, Él borra nuestras rebeliones porque Él se ama. Y porque Él se ama, no va a perder aquello que tiene ahí. ¿Sabe? Dios es amor. Cuando Dios ama, no es solamente una manifestación suya. La naturaleza misma de Dios es amor. Y usted y yo fuimos salvos porque Él nos amó y dio a su Hijo. Así que nos va a conservar para sí porque nos ama. Y si es necesario hacerlo de la forma que lo hizo con David, Dios lo hará. David pasó por un proceso duro, pero era necesario para que no se perdiera. No pasó lo mismo con Saúl. Yo no puedo ser juez de estas cosas, pero Saúl se mató. Y la palabra lo condena. Solamente diré eso, porque no soy juez de estas cosas. Ni soy juez mucho menos de los que le sirven a Dios. O Dios me libre de eso. Pero David, la Biblia da testimonio de que Él está en el cielo. Amén. 2, es una mancha. David lo considera como una mancha, lo ve como una mancha. Verso 2, lávame más y más de mi maldad. Verso 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Estamos en el Salmo 51. Amén. David lo ve como una mancha. Número 1, como una rebelión. Número 2, como una mancha. David nos dice que había permitido que su vida se manchara con impurezas ajenas a su naturaleza. ¿Sabe usted, hermano mío, que aunque estamos en este cuerpo de carne, el pecado hoy en día debe ser ajeno a nuestra naturaleza? A la gran diferencia que tenemos en relación con el rey David es muy grande. Él había sido ungido como rey de Israel, pero él no tenía el Espíritu de Dios viviendo dentro de sí como lo tenemos nosotros. Hay una diferencia enorme. Él había sido ungido como rey. Dios estaba con él. Dios hablaba a través de él. Pero él no tenía el Espíritu de Dios morando dentro de sí. Era un hombre extraordinario conforme al corazón de Dios. Y hacía cosas tremendas. Mataba gente en el campo de batalla. Pero cuando era un hombre de estado, cuando no era hombre de estado, se paraba frente al arca de Dios y él adoraba de una forma maravillosa. Sin embargo, cometió el pecado y ese pecado le fue contado como fuera de su naturaleza, porque era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Él tenía esa particularidad que pocos hombres, quizás ninguno en la Biblia se menciona que fuera así. Pero ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. No podemos decir que somos débiles. No podemos decirlo. Y ahora David está diciendo que él cometió impurezas ajenas a su naturaleza. El propósito de Dios para su vida era de pureza y ahora está sucio. El Antiguo Testamento decía, sed santos porque yo soy santo. Y David no lo fue. Mire, el rey, cualquier rey de Israel, debía tener una copia de la ley de Dios y leerla todos los días, escrita de su puño y letra, para que, número 1, aprendiera a temer a Dios todos los días. 2, para que no se elevara su corazón por encima de sus hermanos y para que no se apartara del mandamiento de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Y 3,
para que sus días en su reino se prolongaran y la de sus hijos. Descrita de su puño y mano. Curiosamente, Amnón murió joven, Absalón murió joven, Adonías murió joven. Esa es la gravedad. Él murió de viejo porque Dios lo perdonó, pero sus hijos heredaron su mal, siguieron su ejemplo. Amén. El pecado David lo considera como una mancha. La palabra que usa en el griego David para decir lávame más y más de mi maldad es del griego en el Antiguo Testamento, es plunun o plunun, y es la palabra que se usa para describir la forma en que se lavaba la ropa. La palabra es fuerte y describe una acción enérgica. Significa refregar, exprimir, tallar, golpear para que se desprenda toda la suciedad. O sea, David dice, plunon mi pecado, restrégame. Aleluya. ¿Cuántas hermanas aquí han lavado un pantalón de mezclilla sin la lavadora? Esos maridos que trabajan soldando, de mecánicos, aleluya. Y hay que tallarle, hay que exprimirla. Y en aquellos tiempos no tenían los jabones de hoy. Era lejía lo máximo, otras cosas. Así que la ropa, para sacarle la mugre, y la ropa no se lavaba tan seguido como ahora. Así que imagínense. La idea que David nos está dando es de una acción muy dura, muy fuerte. Amén. Muy bien, hay condiciones que requieren una acción fuerte a fin de que se corrijan. Lo corregiré. Hay personas que requieren de una acción fuerte a fin de ser corregidas. Si usted mira el Salmo 32, se va a dar cuenta que David la vivió mal. Él dijo, mientras callé en mi gemir, se secaron mis huesos, se cambió mi verdor en resequedades de verano. Estoy parafraseando, cuando te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, luego ya continúa diciendo todo lo que pasó en beneficio suyo. Pero por mucho tiempo el hombre guardó silencio. Y cuando Dios vino y le habla por el profeta, él empieza a darse cuenta que Dios lo vio todo. Dios lo registró todo. Y ¿sabe qué, hermano mío? Dios sigue siendo igual. Entonces, hay condiciones, hay personas cuya condición espiritual requieren de una acción fuerte para ser corregidas. Un cirujano no puede extraer un tumor a menos que corte la carne. Aleluya. El que pone los huesos se llama ortopedista. Un ortopedista, si se quiebra el pie o el brazo, tiene que poner el hueso en su lugar. Y si es necesario, hay que abrir para sanar. Es lo mismo con cualquier condición espiritual que requiera de un proceso así. Ahora mire, hay personas que vienen a los pies del Señor Jesucristo humillados, pidiendo clemencia, y Dios trata con ellos de alguna forma distinta, a veces suave, hasta generosa puede decirse. Pero hay personas que se resisten tanto, y allí está la oración de la mamá, del marido, de la esposa, del papá o de los hijos, como sea. La oración, la oración, la oración. Y cuando menos se acuerdan, no hubo más remedio. Hay que meter brazo fuerte. Hay que plunon. Hay que refregar. Hay que exprimir. Hay que tallar. Y hay que golpear. Újule. Más vale que se arrepienta. 3.
David lo mira como una herencia. Toda persona nace con la tendencia a hacer el mal y no lo puede evitar. Pero no solo tenemos la tendencia a hacer el mal, también tenemos el dominio propio. Aún Caín, cuando pecó matando a su hermano Abel, Dios le dijo: el pecado siempre estará a la puerta, pero yo te doy señorío sobre de él. O sea, te doy dominio, tú lo puedes dominar. Cualquier persona, no importa que no tenga el Espíritu de Dios, Dios nos ha dado un dominio para el pecado. Así que no hay excusa. Amén. David nos habla de esa naturaleza caída que lo lleva a hacer tales cosas. Habla de una naturaleza que es pecaminosa por herencia, o sea, congénita. La tendencia que tenemos en hacer el mal no es algo que el medio ambiente nos enseñó, sino que es algo de nuestro mismo ser. El medio ambiente o el mundo es el gran supermercado que simplemente nos ofrece lo que tiene. Usted y yo aprendimos sin que nos enseñaran, nacimos con eso. Es lo que dice David. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me formó mi madre. En Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El punto aquí es que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No dice desde que lo formé o desde su nacimiento. Es malo desde su juventud, porque Adán, no sabemos al cuánto tiempo de haber sido formado fue que pecó. No se sabe nada de eso. Pero él no nació pecador. Él fue creado, formado por Dios, perfecto, sin maldad en él. Cuando pasó el tiempo y Satanás lo tienta y él cede a la tentación, es que él fue pecador. Dice que fue el intento del corazón de él es malo desde su juventud, porque Adán fue creado para no envejecer y pecó, y de ahí nos heredó a todos el mal. Amén. Quiere decir que David nos sugiere, nos está diciendo: mientras me iba formando en el vientre de mi madre, se fue desarrollando en mí un principio pecaminoso que me arrastra a hacer lo que no conviene. Desafortunadamente, hermano mío, cuando estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, estamos siendo formados ya con ese mal. No lo podemos evitar. Pero Dios es previsor. Nos dotó primero de una conciencia que nos dice lo que es malo y también lo que es bueno. Nos dotó también de un dominio propio para poder decirle al pecado no. Y como hijos de Dios nos ha dejado una instrucción, su palabra. Y como hijos de Dios nos ha dado un poder, su Espíritu Santo en nosotros. Estamos también, tenemos la solución en nuestras manos. Entonces, el rey David es una figura de lo que somos hoy usted y yo. David pecó desafiando a Dios. David sabía que lo que estaba haciendo era malo, que no era lo correcto. Pero todavía hay mucho cristiano que peca osadamente. Todavía hay mucho cristiano. Ahora, queridos hermanos, la Biblia dice que Jesucristo vendrá a levantar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, incontaminada. Tengamos cuidado. Pablo nos dice esto en Romanos 7:14: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de la debilidad de la carne. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. David dice, en pecado he sido formado. Amén. Y en pecado fue concebido también. Papá y mamá fueron pecadores. La semilla del papá y el óvulo de mamá que abrazó la semilla se unieron para crear un muchachito pecador. ¿Qué es lo que somos ahora? Pero en el nuevo nacimiento es completamente distinto. Amén. Aunque tengamos la debilidad de la carne, no obstante eso tenemos el poder del Espíritu en nosotros. Los pecados son el resultado de una naturaleza pecaminosa. Si esa naturaleza fuera controlada, los problemas se superarían. De esta forma se establece la necesidad de un nuevo nacimiento y una obra regeneradora que cambia a la persona por dentro. Y el Nuevo Testamento nos habla mucho de eso. Para poder cambiar la debilidad de nuestra carne, la debilidad pecaminosa de la carne, se necesita una obra interna. Amén. Porque todos los cristianos, casi no hay uno, casi todos los cristianos somos muy hábiles para esconder nuestro pecado. Al mundo le importa un comino. El mujeriego se luce teniendo 3, 4 y muchos lo pregonan. El muy valentón también, el bueno para tomar también. Pero el cristiano, es más astuto. Pero ¿sabe qué? Dios lo mira todo. Usted y yo necesitamos una obra regeneradora dentro de nosotros. ¿Sabe por qué el mundo no cambia? Porque ellos se mueven por el exterior. Usted y yo no. La obra que el Espíritu de Dios hace en nosotros la hace interna y luego se refleja hacia afuera. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habla de Jesucristo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5, Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Dos cosas, no puedes ver, no puedes entrar. Solamente a través del nuevo nacimiento es que usted y yo podemos cambiar nuestro destino. Si no permitimos que el Espíritu de Dios haga esa obra interna para que luego se refleje fuera de nosotros, si no permitimos eso, nunca lo lograremos. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice la palabra, de modo que si alguno, cualquiera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquella vida perdida y pecaminosa ha pasado. La vida desastrosa, sin valor, ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios toma por sentado que la vida aquella que tuviste ya no es más, porque ahora estás en Cristo Jesús. Juan dice que el Hijo de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Aleluya. ¿Por qué dice no puede pecar? Porque la palabra de Dios está ahí, porque el ADN espiritual de Dios está ahí. Porque el ADN, la herencia malvada de los padres ha quedado atrás. Ahora somos nuevas criaturas. Y lo dice tan enfáticamente, no puede pecar. Pablo dice es nueva criatura. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Esto es glorioso. Hermano mío, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos permitir vivir sujetos a una vida vieja. Los que nacieron en el Evangelio, hermanos míos jóvenes, no tienen que probar el mundo, no tiene nada para ti. Grita muy fuerte, pero tú tienes más que el mundo. Tienes más que el mundo. El apóstol Juan dice muy atinadamente, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Además, la Biblia dice que el Hades, lugar de los muertos,
y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. El mundo pasa sus deseos. ¿De qué nos sirve estar conectados con el mundo, satisfaciéndonos de lo que Él ofrece, si al final caeremos juntamente con Él en el lago de fuego? Hermano, esta vida es tan corta, se pasa muy rápido, créame. Si naciste en Cristo Jesús, no tienes que probar el mundo, no hay para qué. Una vez en Estados Unidos en un lugar, no diré cómo, ¿dónde? Se le daba tanto crédito al testimonio de las personas que siempre la gente pasaba y testificaba de lo que fueron. Yo fui esto, yo fui aquello. Y personas jóvenes que habían nacido en el Evangelio querían un testimonio. Y a veces inventaban uno que otro. Hermanos que nacieron en Cristo, jovencitos que vinieron a los pies de Cristo a su tierna edad. El mejor testimonio de cualquier persona es no haberse ensuciado nunca. Es el testimonio más glorioso. Hay testimonios que dan vergüenza. ¿Por qué cree que yo no cuento nunca el mío? ¿Para qué? Cristo llevó mi vergüenza. Ya no tengo que contarlo. No me interesa. Yo quiero que mis hijos lleguen al final de sus días diciendo: no conocí el mundo, nunca me aparté de Jesucristo. Es el mejor testimonio, el mejor, el más glorioso, el más digno de ser escuchado. Sí, por supuesto que Dios se lleva la gloria cuando cambia a un drogadicto, a un borracho, a un asesino. Sí, no, eso es indudable. Dios se lleva la gloria. Pero si paramos aquí a un drogadicto, a un ex brujo, y paramos a uno que nunca se apartó de Jesucristo, y su testimonio es tan corto como: nunca me aparté de Jesús, es más grande este testimonio. Aleluya. Si Dios salvó a este, Dios hizo una obra gloriosa, pero este nunca se apartó. No tenemos que conocer el mundo. Pedro dice en su primera epístola 1:23: siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla de tu papá, el semen de tu papá era corrupto. La simiente que tenemos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios para nacer es incorruptible. David dice: yo tengo esa herencia en mí. 4. David mira el pecado como una impureza. ¿Por qué dice David: purifícame con hisopo y seré limpio? Verso 7. El hisopo era una rama muy aromática que se usaba en ciertas ceremonias de purificación. Y también fue usado en Egipto por Israel para untar la sangre del cordero en los postes de las puertas y en los dinteles, antes que pasase el ángel destructor, el ángel de la muerte. También se usaba para la purificación de algún leproso. Y también se usaba para la purificación de alguien que hubiese tocado alguna cosa prohibida o contaminada, principalmente un cadáver. El hisopo era usado para eso. En Éxodo 12:21 dice la Escritura: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que está en el hebrillo, y untad en el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Levítico 14:6. Después tomará la avecilla viva y el cedro de grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. En Números 9:18, el hisopo se usaba
para santificar a aquellos que se habían contaminado con tocar cosas que estaban prohibidas, principalmente el tocar cadáveres. David dice pues, purifícame con hisopo y seré limpio. Él está diciendo que su pecado requiere un proceso de santificación. Y mire, él es muy astuto, diciendo, purifícame con hisopo. La Biblia dice en Éxodo que cuando Dios trajo los castigos a Faraón y no quiso dejar ir a Israel, el último castigo que trajo fue la muerte de los primogénitos. Porque Dios había dicho, yo juzgaré a Egipto y a sus dioses. Y David dice, purifícame con hisopo antes que llegue la muerte a mí. Imagine, dice la Biblia que no hubo jamás un clamor tan grande en todo Egipto como cuando la muerte de los primogénitos. Imagínense a los judíos, están escuchando el clamor del dolor de los padres, de los hermanos, porque sus hijos están siendo muertos y no hay una explicación. ¿Y los judíos qué pensarían? Ay, si entra la muerte. Ahora pensemos en esto, quizás pudo haber alguno o dos o más, no sé, que no haya querido untar la sangre del cordero. Dijo Moisés, si no untan la sangre, morirán. Y David dice, purifícame con hisopo. No quiero que me sorprenda la muerte. Purifícame con hisopo, estoy tan sucio que me siento como un leproso. Purifícame con hisopo. Señor, yo he tocado cadáver, he matado a Urías Eteo, he tocado a su mujer, cometí adulterio, estoy impuro. La oración de David es maravillosa. Él está echando manos del ceremonial antiguo, que era de su tiempo. Así es como David consideraba su pecado. Ahora en Cristo Jesús, nuestros pecados son borrados con su sangre y nunca más se acuerda de ellos. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para usted y para mí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne del tiempo antiguo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Verdad que se requiere de nosotros una obra interna que pueda a fortalecernos para tener control de nuestras acciones externas? Dice el Hebreos, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, porque es en la conciencia, en la mente o en el psíquico que se planean las acciones que luego se llevarán a cabo. Si no permitimos que el Señor haga una obra interna que cambie nuestra vida por dentro, seguiremos siendo los mismos pecadores. Pablo en Romanos dice, yo soy un hombre vendido al pecado. Y él habla, como dice la Escritura, que no hay hombre que no peque, ni siquiera uno. Pablo dice, cuando menos acuerdo, cometo el pecado que todo mundo comete. Pablo no era un rebelde contra Dios, pero cometía pecados, lo mismo que usted y yo, porque el pecado por error es muy común. No levanta la mano, pero ¿cuántos de ustedes hoy no dieron gracias por sus alimentos? Eso se llama omisión. Pecaron por omisión. Aleluya. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios por todo. ¿Cómo está su gratitud hoy? ¿Cuántas veces le ha dado gracias a Dios por algo bueno de hoy? Eso es pecado. ¿Cuántas oportunidades tuvo hoy de hacer lo bueno y no lo hizo?
Eso es pecado. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Ve, todos pecamos, pero una cosa es el pecado por error, por omisión, y otra es el pecado por obstinación, que sabiendo que estás haciendo mal, lo sigues haciendo. En Hebreos 10:6, este es el pacto que haré con la casa, con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, una obra interna. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué importante es que la palabra, de como dijo Pablo, more en abundancia en nosotros. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué interesante. La Biblia dice que los pensamientos del hombre están en su corazón. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Si usted tiene palabras de Dios en su corazón, créame, expulsará el mal tesoro de su vida. Y dice, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Hermano mío, ¿sabe que el hombre peca por su conciencia? Y dice, yo pondré mi palabra, mi ley en tu corazón y las voy a escribir en tu mente. Nunca me voy a acordar de lo que me ofendiste. Oh, no se imagina como pastor cuántas veces me ha tocado ministrar a jovencitas, niñas, que sus padres abusaron de ellas. Y el dolor horrible que les provoca, el trauma tan horroroso que les provoca, no se imagina. Sin embargo, he ministrado a papás y a mamás que han abusado de sus hijos y ahora están arrepentidos, convertidos al Señor, lavados con la sangre de Cristo. Y dice la palabra, nunca me acordaré de lo que hiciste. Y mire, Dios tiene un celo particular por los niños. Aleluya. Sin embargo dice, nunca más me acordaré de tus transgresiones, porque es una obra interna. Hebreos 8:1, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En Miqueas 7:19 dice, y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay otra porción en Isaías que dice que arrojará tras sus espaldas nuestras maldades y nunca se acordará. Así de bueno es Dios. Lo que necesitamos nosotros es arrepentimiento. ¿Sabe? Una de las cosas que está sucediendo hoy en día es que se está minimizando el valor de la palabra de Dios y sus exigencias. Y Dios no cambia y su palabra tampoco. Tenemos que predicar el evangelio fielmente. No podemos emocionarnos solamente con prosperidad. No podemos emocionarnos simplemente con mensajes emotivos. Tenemos que predicar la realidad. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos el perdón de los pecados, pero también hay un juicio que está vivo, que se llevará a cabo. Concluyo con esto. El pecado es una rebelión que debe ser borrada, una mancha que debe ser lavada, una herencia que te obliga a un nuevo nacimiento, una impureza que requiere un sacrificio de sangre. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él suple todas estas necesidades. Todas. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén.